Ya le decía, ha habido muchas reacciones en torno a esta declaración. El 1 de enero del 2024, el salario mínimo tiene un incremento y la verdad es que un incremento muy importante. Para entender exactamente de qué se trata y sobre todo a quién beneficia, qué implica, yo le quiero dar las gracias al doctor César Salazar. Él es integrante del Instituto de Investigaciones Económicas de nuestra máxima casa de estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México. Doctor, gracias, buenas tardes y bienvenido. Hola, buenas tardes, al contrario, gracias a usted. Doctor, ayúdenos a entender un poco porque, pues de pronto, los trabajadores, los obreros, la gente asalariada dice, a partir del 1 de enero voy a empezar a ganar más. Me van a tener que empezar a pagar más porque a partir del 1 de enero sube el salario mínimo. ¿Esto para quién es? ¿Es para todos o es solo para unos cuantos? Bueno, en primer lugar, es una gran noticia, ¿no? El hecho de que en los recientes años haya un incremento tan significativo del salario mínimo, ¿no? Eso es una muy buena noticia. Y ahora, pues sí, esta buena noticia, pues supongo que hace que todos se pregunten justamente a quién beneficia, ¿no? En última instancia. El punto es, bueno, ¿quiénes están obligados a cubrir el salario mínimo? Parecería que en primer lugar todas aquellas empresas que son formales. O sea, esta referencia de salario mínimo obligatorio, este incremento del 20% respecto al último que se tenía, pues es solamente para aquellas empresas que tienen una obligación por ley de darlos, que son las empresas que están formalmente inscritas y que ofrecen lo que se denomina el empleo formal, ¿no? Ya sea el Estado o las empresas privadas, y es fácilmente, digamos, observable en términos de bajo qué institución está respaldada la seguridad social de estos trabajadores, ya sea por parte del Estado o de estados estatales, o en el caso del sector privado en el IMSS. Entonces, en primera instancia, todos aquellos trabajadores que hoy ganan 207 pesos diarios, que es el salario mínimo de 2023, todos ellos van a ver incrementado su salario para 2024 en 20%, ¿no? En primera instancia es eso. En todos los demás trabajos no formales, pues no hay una obligación como tal, porque pues las empresas están justamente fuera de la legal, fuera del marco regulatorio, digamos, de la Ley Federal del Trabajo, y entonces no existe ninguna autoridad que pueda ir y decirles por qué no están pagándole a sus trabajadores este salario, o porque incluso no lo hacen, digamos, para decirles, porque tendrían que estar sus trabajadores dentro de la seguridad social, ¿no? ¿Qué es entonces, sí está un poco acotado, discúlpame. Sí, exacto, porque es lo que te iba a comentar, doctor. Es decir, la gente entonces que tiene un contrato bien, que tiene un trabajo bien, en donde tiene sus prestaciones, porque efectivamente cuando tú estás en un trabajo y estás dado de alta en el Seguro Social, ahí dice días de salario mínimo. Entonces, la gente que cuente con eso es en donde se verá el incremento. Quienes están por honorarios y a pesar de que dicen que ya se terminó todo esto, esas personas simple y sencillamente seguirán con el sueldo acordado con su patrón y ahí no habrá ningún incremento. Efectivamente, o sea, bueno, probablemente lo haya, y de hecho, incluso los trabajadores formales que no ganan el mínimo, por ejemplo, pensemos en alguien que gana 260 pesos diarios. Esta persona está incluso por encima de lo que será el salario mínimo en 2024. A esta persona ya no le corresponde el incremento del 20%. Entonces, ya es una negociación entre el trabajador y el empleador para ver en cuánto se incrementará el salario y el momento en que le corresponda, ¿no? Y por supuesto, lo que usted menciona es muy adecuado. O sea, las personas que están, digamos, en un esquema de servicios profesionales, que son freelance, ¿no? O que están directamente en la informalidad, pues ahí no hay ningún tipo de obligación, mucho menos aquellos trabajadores que son, como se les menciona, como por cuenta propia. Entonces ahí sí no hay ninguna obligación, tendrán que seguir con sus, más bien los incrementos de salarios serán a partir de las negociaciones que se den entre patrones y empleadores en estos segmentos, ¿no?
Así es. El día de hoy incluso, a diferencia del incremento anterior, en donde los empresarios decían ni siquiera nos tomaron en cuenta. Hoy Coparmex saca incluso un comunicado a la par del anuncio del presidente de la República en donde dice que ahora sí fue pues un consenso, sobre todo con la gente de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, con la CONASAMI, en donde los mismos empresarios pues aceptan y pues están dispuestos a llevar a cabo este pago de incremento, porque a la par pues hay muchos empresarios que a lo mejor, sobre todo los pequeños, ¿no? Los micro y pequeños empresarios, pues preocupados porque va a llegar un momento en que la nómina se les va a incrementar. Me parece que esa es la otra cara de la moneda. No sé cuál sea tu opinión. Sí, ese es un tema que hay que discutir. No a todos los empresarios les pega por igual, ¿no? Hubo hace algunas semanas, días probablemente, ya algunos pronunciamientos en donde decían, la IP indicaba que un incremento que ellos proponían para el salario mínimo era alrededor del 13%, ¿no? Terminó siendo del 20%. Parecería que el 13% igual era una cosa como para comenzar a negociar, ¿no? Pero sí hay, digamos, algunas empresas, empresas más pequeñas, que podrían sí tener algunos problemas como para hacer frente directamente a la nómina y a todo el costo, digamos, no salarial que implica esa nómina, ¿no? Que puede ser como el tema de la seguridad social, porque se tienen que pagar cuotas, claro, ¿no? Sobre la seguridad social. Ser formal no solamente implica tener un salario de este tipo, sino que implica ciertos costos que benefician al trabajador, por supuesto, ¿no? Y que sí, me parece a mí que también tener esta perspectiva del trabajador es muy adecuada. Entonces, bueno, yo creo que en algunos casos sí van a tener un poco más de problemas para cubrir y también es cierto que algunos podría llevarlos a elevar precios de sus productos. Claro. ¿No? Pero sí tenemos que revisar, sobre todo porque ha sido ya en un periodo de 6 o 7 años, hemos visto ya incrementos muy significativos sobre el salario mínimo y probablemente sí, en un futuro cercano, ya tendríamos como algunos problemas mucho más focalizados. Creo que hasta ahora no ha sido así porque ciertamente el salario mínimo históricamente, o sea, en las últimas 4 décadas tuvo, sobre todo entre los 80 y los 90, tuvo una gran contracción de su poder adquisitivo, ¿no? O sea, la contracción que tuvo el salario mínimo fue brutal. Yo creo, no he visto ya los datos más recientes, pero incluso hoy, con todos los incrementos que se han dado sobre el salario mínimo, México debe tener uno de los salarios mínimos más bajos del mundo. Aún así. Ya no digamos en términos de nuestros propios, digamos ante la OCDE, ¿no? Que nosotros pertenecemos a la OCDE, sino incluso en términos de América Latina, México debe tener un salario mínimo muy bajo. Entonces hay que ir ponderando todo, pero también esto nos da, en términos del análisis, el por qué no ha tenido mayores impactos, porque ya en realidad la gente ganaba más, ¿no? Y podríamos decir significativamente más que el salario mínimo. Claro. Entonces ahora sí ya va a empezar a tener mayores impactos en una estructura salarial mucho más amplia que la que tuvo hace algunos años cuando empezaron los incrementos, ¿no? Entonces sí vamos a tener que estar muy al pendiente de cuáles son los efectos en última instancia de tanto para los trabajadores y la estructura salarial de los trabajadores y para las empresas. Y precisamente como parte de estos efectos, recibimos algunos mensajes y alguna preocupación de gente que tiene, por ejemplo, créditos de Infonavit, en donde el monto de su pago, de su mensualidad, está tasada en X cantidad de salarios mínimos. Ahí también podría verse el incremento del salario mínimo, es decir, que la gente que estaba pagando, no sé, 5,000 pesos, ahora probablemente tenga que pagar 5,500 o 6,000 pesos. Fíjese que justamente lo que dio lugar a que se comenzaran todavía en el gobierno de Peña Nieto, a que se comenzaran a tener incrementos al salario mínimo más importantes, o sea, que estuvieran por encima de la inflación, fue justamente que hubo una reforma que desvinculó el salario mínimo de estos precios importantes, como de las hipotecas del Fobiste o del Infonavit, o incluso en términos de las multas, ¿no? Cuando uno tenía una multa, te la tasaban en vez de salario mínimo. Ahora, hoy día, se tasan, pero con respecto a las UMAS, a estas unidades que se crearon justo para poder
digamos, desanclar estos precios de los salarios mínimos. Entonces, no, lo que pasa con estos créditos, lo que pasa con, digamos, algunas multas que cobra el Estado, es que ya no están vinculadas al salario mínimo, ya están vinculadas a las sumas. Y las sumas se actualizan con respecto a la inflación. Entonces, de hecho, este año las sumas van a subir menos porque la inflación ha sido menor, ya estamos más bien cerca del 4%, cuando el año pasado estábamos más como del 8%, entonces va a ser menor este incremento que sea para los precios como de créditos, ¿no? Pero no pega. Y justamente los incrementos en el salario mínimo que hemos visto en los recientes años obedecen a que se desvinculó el salario mínimo de los precios de las hipotecas del IMSS y del Infonavit y del Fobiste. Bueno, pues ahí está, me parece que ahí está aclarado quién será beneficiado, cuáles son los beneficios, y me parece la parte más importante para nuestros amigos tan preocupados por estos pagos de hipotecas, bueno, pues no tiene por qué repercutir. Doctor César Salazar, como siempre, muchas gracias por su tiempo, gracias por esta explicación tan clara. No, al contrario, les agradezco mucho. Saludos a ustedes, a su auditorio.